Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, les saluda Andrés Solís. Como todos los martes pasadita a la 1 de la tarde, estamos iniciando una emisión más de Periodismo Hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación y como siempre con el placer de saludar a mi compañera, cómplice y colega en este espacio, Alexia Cervantes. Mi querida Alexia, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Andrés, ya no te digo que de vacaciones porque difícilmente en este trabajo se sale de vacaciones y menos estas fechas, como que siento que más bien se juntan las cuestiones informativas, en fin, total que ya llegará el momento en el que sí nos podamos ir de vacaciones. Bueno, es que ese tema de las vacaciones para periodistas y días festivos sí exactamente es más un mito, ¿no? Sobre todo cuando traemos así como que mucha información y que si el tema de la revocación de mandato y que si la reforma eléctrica, en fin, pues siempre hay temas que nos están brincando, y justamente porque el periodismo pues hay que seguirlo viendo sí como una actividad profesional, Alexia, pero también como una ciencia. Contrario a lo que de repente algunas personas piensan de que el periodismo es un oficio, pues la verdad es que el desarrollo de los últimos años del periodismo lo han hecho cada vez más profesional, y precisamente en esta ocasión vamos a platicar del periodismo como objeto de estudio, un objeto de estudio en constante evolución, debido precisamente a esto de los cambios tecnológicos y también a la transformación de las propias sociedades. Y para ello vamos a contar con la participación de la doctora Elba Díaz Cerveró, que además de que es periodista, es profesora e investigadora de la Universidad Panamericana. Así es, Andrés, porque si bien el periodismo pues se dedica a investigar con metodologías rigurosas, o bueno, al menos así debiera ser, también hay estudios sobre periodismo, también se hace investigación en torno al trabajo de los periodistas en nuestro país, en torno a las prácticas. Vaya, de esto vamos a platicar y también del papel de las universidades en la materia, de las áreas temáticas en las que se está centrando la investigación y de cómo contribuye, a final de cuentas, a la propia formación de nuevos periodistas. Pero como siempre, ¿qué les parece si antes de entrar en materia, antes de entrar en esto que será una conversación muy interesante, vamos a escuchar qué es lo que nos preparó nuestro equipo de producción en nuestra agenda Periotips? Vamos a escuchar. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. Artículo 19 y el Mecanismo de Protección Integral de Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México invitan al taller Derechos Digitales para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. El objetivo es identificar el contexto actual de los derechos digitales en México para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, conocer cuál es el marco legal nacional e internacional que los protege y cómo impactan las plataformas digitales en su labor. El taller está dirigido a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, colaboradoras periodísticas, representantes e integrantes de colectivas y organizaciones sociales, así como a estudiantes o personas miembros de la academia cuya actividad esté relacionada con la defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y el periodismo. Se llevará a cabo de manera virtual el día miércoles 27 de abril de 10 a 12 horas. Para mayor información puedes enviar un mensaje a la página de Facebook Article 19 México. El Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia invita al taller de crónica. Este centro cuenta con un programa permanente de enseñanza y difusión de las artes literarias, tanto en el área de creación como en el aspecto informativo, formativo y de apreciación. El taller se llevará a cabo los días miércoles del 27 de abril al 15 de junio de 19 a 21 horas, de manera presencial en Nuevo León 91, Condesa, Ciudad de México. Para mayor información e inscripciones, puedes enviar un correo a cclxv@inba.gov.mx
periodismogabo.mx. La Fundación Gabo, en alianza con el Banco Mundial, convoca al taller virtual Cobertura del Cambio Climático para no expertos. El objetivo es permitir a periodistas de América Latina conocer, aclarar o profundizar conceptos básicos referentes al cambio climático, así como obtener herramientas que faciliten el cubrimiento del mismo a partir de su relación con diferentes aspectos de la vida en sociedad. El taller está dirigido a periodistas no expertos, expertas en la cobertura de temas de ciencia, medio ambiente y en particular de cambio climático. Se tiene hasta el día 16 de mayo para inscribirse a través de la página www.fundaciongabo.org. Para más información, puedes enviar un correo a snavarro@fundaciongabo.org. Gracias por su atención a esta NotiAgenda, Periotips. Comuníquense, recuerden que estamos aquí muy pendientes de sus mensajes. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo, que cada semana nos da muchísimo gusto recibir sus comunicaciones. Y aquí tenemos un par de ellas que nos llegaron en estos días, Alexia. Así es, Andrés, tenemos el mensajito de Ernesto Alonso Martínez García, quien contestó correctamente a nuestra trivia de periodismo en persona de la semana pasada. En esta trivia en periodismo en persona hablamos de la periodista Lidia Cacho. También tenemos el mensaje de Alejandro Jaramillo, dice, muy importante tema para saber y debatir. Saludos al equipo de Periodismo Hoy. Y bueno, pues para quienes no lo recuerden o quienes no hayan podido escuchar el programa, hay que decir que la semana pasada hablamos de protocolos para la protección de periodistas con un expertazo, con Andrés Solís. Pues se agradecen como siempre las flores, pero sí es un tema que no podemos dejar de lado y seguramente lo volveremos a tomar. Pero, pues si quieren volver a escuchar de qué platicamos la semana anterior sobre estos protocolos de seguridad y qué tenemos que hacer como periodistas para aprender a cuidarnos, pues recuerden que está siempre disponible el podcast de este programa en la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Ahí van a encontrar el micrositio de Periodismo Hoy y todos los programas que hemos emitido desde el inicio de nuestra serie. Y bueno, pues ¿qué te parece, Andrés? Si de una vez, previo a la entrevista, damos las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy. Hoy vamos a hablar de una periodista especializada en cultura, por así decirlo. Nació en Estados Unidos, pero vive aquí en nuestro país, y su labor como periodista, pues podríamos decir que fue influenciada por su padre, quien también era periodista en el Los Angeles Times, allá en Estados Unidos, y bueno, pues actualmente trabaja en el periódico La Jornada, en la sección cultural, como ya lo decía, y ha publicado entrevistas a personajes como Leonora Carrington, Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Vicente Rojo, Spencer Tunick y Manuel Felgueres, por mencionar algunos. Bueno, pues si ya tienen una idea de quién vamos a hablar en Periodismo en Persona, pues no dejen de mandarnos sus mensajes, a ver si le atinan a la trivia, y mientras vamos a arrancar la conversación sobre el tema del periodismo como objeto de estudio con la colega y académica Elba Díaz Cervero. Andrés, en este espacio constantemente hablamos del ejercicio periodístico en cuanto a técnicas concretas para mejorar nuestra labor. Hablamos con periodistas en activo que desde su experiencia pues nos comparten sus métodos de trabajo, sus vivencias, pero hoy vamos a hablar del periodismo como objeto de estudio. Un objeto de estudio además en constante evolución debido sí a los cambios tecnológicos, pero también a los propios cambios sociales. Y para ello nos acompaña Elba Díaz Cervero. Ella es doctora en periodismo por la Universidad San Pablo de Madrid. Su área de investigación es la comunicación pública y el análisis informativo del discurso y del contenido. Es profesora titular de géneros periodísticos informativos, de géneros interpretativos, de periodismo digital y de nuevos medios periodísticos en la Escuela de Comunicación
de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Allí se desempeña como investigadora y responsable de investigación. Es creadora también y editora de Despertador Panamericano, que es el periódico digital de esa universidad, y es asimismo miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT. Así que bienvenida, Elba, qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias, el gusto es mío y gracias por haberme invitado esta tarde de hoy. Todo lo contrario, mi querida Elba, para este programa de Periodismo Hoy, para las audiencias de Radio Educación, de verdad es un placer que nos acompañes. Y déjame arrancar con esta idea, a ver qué opinas, porque evidentemente el periodismo como tal, yo no me atrevería a definirlo como una ciencia. A lo mejor sí parte de las ciencias sociales, pero el periodismo sí requiere ciertos elementos de la investigación científica, pues para el proceso de construcción de la noticia. Pero, ¿cómo verías tú, en tu experiencia académica y además como periodista, al periodismo como objeto de estudio de la ciencia? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque el hecho de estudiar el periodismo implica que lo hacemos para mejorarlo y también para acercarlo cada vez más a las audiencias. En ese sentido, el hecho de estudiar los elementos, por ejemplo, que componen el proceso periodístico o cualquier otro proceso comunicativo, desde el contenido al emisor, el receptor o por ejemplo, pues también podemos investigar el aspecto tecnológico, hace que el periodismo se pueda desarrollar después en la práctica de una manera empírica y también cada vez más mejorada. Y por otro lado, si lo hacemos desde un punto de vista divulgativo, con ello podríamos acercar a las audiencias, a la ciudadanía, a esta profesión, que por cierto creo que sería algo muy conveniente, sobre todo en esta época en la que estamos viviendo con tanta violencia contra los periodistas, ¿verdad? Sin duda alguna, Elba, vaya a darle sentido de por qué es importante ver al periodismo desde la academia y tomar en cuenta, pues, muchas de las consideraciones, de las cosas que por lo regular pasan desapercibidos ante nuestros ojos ciudadanos. Pero, ¿cómo es hacer investigaciones académicas sobre periodismo, considerando que como decíamos previamente en la introducción, pues es un objeto de estudio cambiante? Así es. Hacer investigación sobre periodismo supone dar respuesta a las inquietudes que previamente como periodista te han surgido, porque obviamente el investigador en periodismo primero ha sido periodista y al haberlo ejercido en la práctica, aunque yo no me considero periodista, aunque lo haya estudiado porque no lo ejerzo ya, lo cierto es que sí lo ejercí durante años y eso me hizo preguntarme o plantearme varias preguntas. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué no se hace de otra manera? Por ejemplo, yo estudié mi investigación doctoral sobre la prensa francesa y cómo la prensa francesa había informado del terrorismo de ETA. La banda terrorista ETA fue la más antigua que tuvo Europa y afectaba tanto a España como a Francia. Pero, sin embargo, en Francia, los miembros de la banda terrorista tenían ciertas simpatías con la ciudadanía. Y entonces yo me pregunté por qué. ¿Qué tuvo que ver ahí la prensa para que, así como ETA era una banda terrorista que organizaba atentados mortales contra España, por qué en Francia, a pesar de que había atentado, pero obviamente no tanto, por qué tenía cierta buena prensa, buena fama? Y la respuesta la obtuve justamente en el análisis de 50 años en la prensa francesa y de varios miles de noticias, porque me di cuenta de que esa prensa francesa solamente informaba de los atentados contra militares españoles, por ejemplo, de modo que silenciaba a las víctimas que no eran militares, y eso dio la idea de que efectivamente había una guerra justa entre los miembros de la banda y las fuerzas represoras del régimen franquista. Y de esa manera se estableció la idea de que los miembros de la banda terrorista eran buenos, o sea, realmente no eran menos terroristas de lo que parecía. Y otra de las cuestiones por las que esto sucedió así es porque nunca se les llamó terroristas en las páginas de los dos principales periódicos franceses, Le Monde y Le Figaro.
Al no llamarles terroristas, la gente, la ciudadanía, la audiencia, tenía una imagen de ellos más amable de lo que realmente le correspondía a esa banda que había matado casi 1.000 personas. Entonces, esto, por ejemplo, esas preguntas que nos tienen que surgir como ciudadanos, creo que todavía nos surgen más cuando somos periodistas, seguro que a ustedes les pasa diariamente. Lo que pasa es que, claro, lo que sucede cuando uno es periodista en activo es que no tiene tiempo para investigar porque sus jornadas son extenuantes. Y eso entonces les corresponde a quienes deciden dedicarse a la academia. Lo dices de una manera muy, muy bonita, me encanta la frase, aunque déjame hacer una adición, porque también entre colegas yo he escuchado esta otra frase que dice, una vez periodista, siempre periodista, ¿no? Podremos no estar ejerciéndolo de manera activa, pero el chip de periodista no se nos va a quitar nunca de la cabeza. Desde luego, esa inquietud siempre está, pero yo reconozco que debo concederles a ustedes ese enorme trabajo que supone, esa dureza además del trabajo que supone dedicarse al periodismo en activo. Y no me gustaría compararme con ustedes los que realmente lo ejercen, porque creo que la vida del académico, si bien es muy interesante, podríamos decir que es algo más calmada, probablemente no tiene tantas complicaciones como las que tiene el periodista en activo, que merece todos mi respeto. Bueno, digamos que desde la academia a lo mejor es más sencillo tener horarios decentes para comer y dormir, pero también es como que mucho trabajo. Y justamente eso es lo que me gustaría preguntarte, Elba, porque cuando tú decides dedicarte a investigar el periodismo, ¿cuál es el enfoque académico que hay que darle? ¿A quién le sirve la investigación científica sobre el periodismo? Es una pregunta muy interesante y no siempre se sabe responder bien. Voy a tratar yo de hacerlo. Vamos a ver qué tal se me da. Pero la idea de cuando uno investiga sobre periodismo, así como les decía antes que esas investigaciones parten siempre de una inquietud o de una pregunta que uno se hace primero como ciudadano y después como periodista, lo que tratamos es de resolver algo, ¿no? Porque si yo me pregunto ¿por qué la prensa francesa no investigó o no representó en sus páginas a los miembros de una banda terrorista como lo que eran, como terroristas? ¿Por qué lo hicieron de otra manera? La idea de eso entonces sería que esa investigación hubiera servido desde un punto de vista de un mundo ideal para que esa prensa cambiara su modus operandi y ya no volviera a incurrir en esos defectos. Eso obviamente se puede materializar cuando uno termina la investigación, como fue en mi caso. Publiqué el libro y lo hice llegar a los periódicos, pero obviamente pues el alcance que tiene en un principio es limitado. Es limitado en principio, pero la idea es que cada vez lo sea menos. Gracias, entre otras cosas, a la difusión y programas como este, ¿no?, en el que estamos ahora. Y los micrófonos siempre abiertos de ahora en adelante, Elba, pero tú que tienes esta perspectiva ahora de el periodismo como objeto de estudio en México, pero también en Europa, ¿cómo ves el interés de las y los investigadores aquí en nuestro país por estos temas? Porque de manera personal yo considero que es un campo de estudio recientemente abordado. Por ahí tuve la fortuna de estar en el encuentro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación en el 2018 como ponente, y apenas se estaba dando un espacio para abordar justo el periodismo como objeto de estudio. Sí, claro, tienes razón. La verdad es que en México los estudios sobre periodismo son limitados en cuanto a la cantidad, porque no hay ni una sola universidad, hasta donde yo conozco, que ofrezca un doctorado como tal en periodismo. Ustedes me han presentado a mí como doctora en periodismo y esto en España es un poco más frecuente que aquí. Aquí hay algunas universidades, entre 2 y 3, que ofertan doctorados en comunicación, pero como tal en periodismo todavía no se ofertan. Entonces, en la medida en la que hay una masa de investigadores orientados a investigar en las universidades sobre un aspecto, se puede desarrollar hasta el punto de crear programas de doctorado donde podamos formar a los futuros investigadores y que de manera reglada esos investigadores puedan lanzar sus trabajos
sobre periodismo, pero ciertamente el periodismo en México es más bien práctico que de investigación. Esa es la realidad que yo percibo desde la universidad. Ahora bien, esto me resulta muy interesante porque, déjame decirte, en México hay alrededor de 250 escuelas y universidades que ofrecen la carrera de periodismo o comunicación, cada vez más de comunicación que de periodismo. Es decir, estamos formando en este país cada vez menos profesionales en el periodismo y eso ha demeritado mucho la calidad del ejercicio profesional. Pero entonces, si hay menos licenciaturas, bueno, las maestrías las cuentas con una sola mano, ¿no? Sí, hay muy pocas universidades que ofrecen ese... El doctorado inexistente. Es justo por eso, ¿no? Creo que hay un problema desde la propia academia para visualizar no solamente la formación de cuadros profesionales para fortalecer las redacciones, y entonces tampoco se ve en el corto, mediano y menos en el largo plazo crear una planta académica que nos ayude a comprender el tipo de periodismo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y si de verdad está cumpliendo la función social que debería de cumplir, ¿no? Sí, desde luego. Lo que pasa es que, claro, aquí tendríamos, como decimos en España, una pescadilla que se muerde de la cola, porque por una parte hablamos a veces de la precariedad del oficio periodístico, pero, por ejemplo, quienes lo estudian en la universidad muy rara vez perciben o reciben, y esto tú lo sabes muy bien, información o capacitación concreta para enfrentarse a entornos de violencia. Entonces, como no existe eso y no está sustentado en una investigación, pues no podemos hacer que el periodismo sea menos precario en un principio. Y entonces cada vez tenemos, pero por otro lado, cada vez tenemos a más personas que lo ejercen en la práctica y a los que lo quieren ejercer desde el punto de vista académico, desde la investigación, no se les oferta pues esos contenidos, ¿no? Entonces, desde luego, creo que aquí somos todos responsables, o por lo menos en la academia, de tratar de impulsar esos estudios académicos en periodismo hasta el grado de doctorado. Yo diría que es una necesidad social. Sin duda alguna, y si me lo permites, Elba, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos inmediatamente para seguir hablando contigo, con la doctora Elba Díaz Cerveró, doctora en periodismo por la Universidad San Pablo de Madrid, y estamos hablando acerca del periodismo, pero como objeto de estudio. Regresamos. Vamos a hacer una brevísima pausa solamente para recordarles que estamos aquí muy pendientes de sus mensajes en nuestras redes sociodigitales. Estamos aquí esperando a que se comuniquen. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter somos @hoyperiodismo. Y aprovechando la pausa, Andrés, vamos a dar más pistas para la trivia de hoy, para la trivia de periodismo en persona, ya que contaremos la historia de una periodista originaria de Nueva York, pero que vive en México desde hace más de 40 años. Es historiadora del arte por la Universidad Iberoamericana e inició su labor periodística desde 1980 en el Noticiario Cultural de Radio UNAM. En 2017, el Senado le entregó un reconocimiento por su trayectoria profesional. Manden sus respuestas a esta trivia si es que ya saben de quién vamos a hablar en Periodismo en Persona, y mientras tanto vamos a seguir hablando del periodismo como objeto de estudio. Estamos charlando con la doctora Elba Díaz Cerveró. Ella es doctora en periodismo por la Universidad San Pablo de Madrid, es investigadora, es profesora en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y estamos hablando acerca del periodismo como objeto de estudio. Y Elba, yo quisiera preguntarte, y si podemos desglosar con un poquito más de detenimiento, ¿qué temas son los que se abordan actualmente en los estudios de periodismo? Por ahí ya mencionábamos al inicio de esta conversación que pues el tema lógicamente de la violencia que vive el gremio periodístico, pero además de esto, ¿en qué otros aspectos está centrando la investigación académica sobre este tema? Sí, pues las investigaciones periodísticas son casi tan amplias como cualquier tema
Claro, las investigaciones periodísticas, me refiero a las investigaciones académicas sobre periodismo, son casi tan amplias como cualquier tema que uno pueda investigar, pero se pueden dividir o clasificar en función de las técnicas que se empleen. Si son técnicas cuantitativas, como por ejemplo un análisis de contenido, o si son técnicas cualitativas, como por ejemplo las entrevistas en profundidad. En mi caso concreto yo he aunado las dos técnicas y de esa manera, por una parte, he analizado el contenido de los medios, qué es lo que publican, según las temáticas que me han ido interesando desde que comencé la investigación, hace ya aproximadamente 15 años. Y, por ejemplo, si investigaba el asunto del terrorismo en la prensa, pues yo lo que hacía era seleccionar las noticias que quería analizar y les aplicaba una ficha de análisis de contenido. Pero después siempre me surgió la inquietud de preguntarme, una vez que ya sabía qué y cuánto, me gustaba preguntarme por qué y cómo, y eso no me lo da el contenido, eso me lo dan los autores de esas notas. Por eso, después de analizar el contenido de la prensa francesa, fui a entrevistarme con los corresponsales que habían redactado esas noticias. Y la verdad es que de ahí surge un enfoque muy enriquecedor, porque si uno se queda solo con el qué o el cuánto, pues tiene una perspectiva obviamente cuantitativa, que sí le da la idea de cómo es la realidad, pero no se la da hasta el punto de que alguien le explique por qué lo hizo así y qué le llevó a hacerlo así y no de otra manera. Eso sería una cuestión. Y después también podríamos hablar de las investigaciones en función del aspecto tecnológico. Así como el ciberperiodismo está estudiado desde sus inicios hace 25 años, hoy en día podríamos decir que es muy importante y ya forma parte de los estudios. Está comenzando apenas, es algo muy pionero. Está comenzando a formar parte de los estudios de periodismo la aplicación de la inteligencia artificial y de la robótica al periodismo. ¿Hasta qué punto podríamos permitir que una máquina ejerciera como periodista o incluso redactara contenido periodístico? Y esto es algo que, por ejemplo, se ha planteado el periódico inglés The Guardian cuando ha mandado a publicar por parte de un robot no solo una noticia, sino una columna de opinión. Algo que también empezó a explorar el área de noticias de Google como plataforma tecnológica, ¿no? Y que alertaba un poco sobre el tema de elevar la precariedad laboral de periodistas, y que también es un tema que está en la agenda de los grandes seminarios y encuentros de periodistas en el mundo, ¿no? Pero, mire, déjeme platicarle a la audiencia, mi querida Elba, que aquí tengo un libro que hiciste el favor de compartirme, que tú compilaste, que se llama Al otro lado del túnel, la cobertura periodística de la fuga, la recaptura y la extradición del Chapo Guzmán. Es un libro que analiza la cobertura periodística que algunos medios de gran tamaño en México hicieron sobre este proceso de esta última fuga del penal del Altiplano del Estado de México de Joaquín Guzmán Loera, su posterior detención y su extradición a Estados Unidos. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué va el libro y cuál era la intención de hacer una investigación como esta? Claro, por supuesto. De hecho, sí, justo para allá iba, porque estaba explicando en los orígenes cómo empecé investigando este asunto del terrorismo en España, y al llegar a México, pues obviamente seguí investigando la violencia, porque de manera natural, pues aquí también tenemos, por desgracia, ese objeto de estudio, entonces, sobre esa línea de investigación. Y en ese caso lo que fui analizando fueron los eventos que rodeaban al caso del Chapo Guzmán. En primer momento la fuga, después la recaptura y por último la extradición. Y eso lo analicé en este caso en la prensa mexicana y también en la de Estados Unidos. Y una vez que tuve todo esto, que de nuevo estamos hablando de una investigación basada en un análisis de contenido, y como se darán cuenta, como dije antes, podemos analizar cualquier tema, en este caso es violencia, en este caso violencia derivada del crimen organizado, pues ahí lo que me surgió entonces fue la necesidad de entrevistarme con los periodistas que o bien habían escrito esas notas o bien trabajaban en esos medios analizados. Y eso me llevó a
a después especializarme en el asunto o en la otra línea de investigación que tiene que ver con la violencia contra periodistas. Porque para cuando realicé esas entrevistas, recuerdo que era el año 2017, me fui después a entrevistar con los medios en los que había habido un asesinado, una víctima en México. Y entonces esto pues me hizo explorar con más profundidad el tema de la violencia contra periodistas, que es justamente en lo que estoy trabajando ahorita junto a mis colegas Daniel Barredo y Rubén González. Es muy interesante esto que comentas, Elba, porque este tipo de investigaciones, como la que nos cuentas de este libro que menciona Andrés, pues te sirven uno como ciudadano para reflexionar sobre el tipo de información que tú estás consumiendo, pero también como periodista, para ver, pues hacer una revisión del trabajo que sí ya se hizo, pero que se puede mejorar. Y en ese sentido, ¿qué foros de discusión, de exposición hay sobre el periodismo como objeto de estudio? ¿Qué foros académicos hay en los que los periodistas nos podamos acercar ahora sí que como oyentes, como lectores y pues recibir esta, pues no quisiera llamarlo retroalimentación porque no es una retroalimentación propiamente, pero pues estas revisiones hechas por académicos con métodos de investigación, ¿no? Con rigor académico. ¿Dónde nos podemos acercar? ¿Qué foros? ¿Qué publicaciones? ¿Cómo le hacemos? Sí, pues por una parte tenemos los congresos que los hay en todo el mundo sobre comunicación. El Congreso Latino de Comunicación Social es uno que, por ejemplo, reúne al ámbito latinoamericano y se celebra cada mes de diciembre en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, España, y ahí la verdad es que es un buen foro, sobre todo para reunirse con colegas mexicanos que no suelen nunca fallar a la cita. Obviamente estuvo un tiempo que se celebró solamente en línea mientras estábamos en lo más profundo de la pandemia, pero ya ahora se ha retomado en lo presencial y cada vez será más frecuente que se retome en lo presencial. Y unido al asunto de los congresos académicos, también podemos acudir a las revistas científicas. Si uno, por ejemplo, se mete a buscar en Google Académico, puede seleccionar trabajos por temáticas, por títulos concretos o por autores, y ahí puede ver qué es lo que tiene, por ejemplo, un autor publicado sobre un tema. Y creo que es interesante pues darle una ojeada, sobre todo si nos dedicamos al periodismo, a qué trabajos se han hecho desde el punto de vista académico sobre la profesión. Pero además también me encanta una cuestión, y es de vez en cuando hacer un foro con periodistas con los que hablo de estos asuntos, porque me interesa mucho el aspecto divulgativo de la investigación, ya que creo que esa es la manera de acercarla a la sociedad y que de otra manera no vamos a lograr esa empatía a la que antes aludía, ¿no? Si queremos que la ciudadanía se ponga de nuestra parte como periodistas, cuando sufrimos violencia, pues creo que es interesante que las investigaciones sean divulgativas también. Y en ese punto recuerdo también las entrevistas. Dentro de las entrevistas, ya que hablabas de ese aspecto de cómo hemos hecho las cosas, recuerdo que yo les preguntaba a los periodistas si en algún momento ellos habían mitificado o contribuido a mitificar la figura del criminal. Y ellos decían que no. Entonces, cuando ellos me querían contestar algo, cuando yo les preguntaba, yo ya tenía el material analizado. Entonces ¿cómo que no? Si ustedes han publicado en la portada de su periódico durante más de 100 veces El Señor de los Túneles, si eso no es mitificar al criminal, pues entonces que baje Dios y lo vea, ¿no? Me parece que uno de los grandes problemas que enfrenta el periodismo mexicano, en América Latina en general, pero en el caso muy particular de México, es justo la pérdida de credibilidad por parte de la sociedad, y por eso la sociedad mexicana no se conduele ni le indigna que maten periodistas en este país. ¿Cómo puede la investigación científica, la investigación desde la academia, fortalecer esos vínculos, pero además también contribuir a que como periodistas hagamos mejor nuestro trabajo pensando en las personas a las que le escribimos? Porque todavía hay periodistas que le escriben al editor o para gusto del editor. Sí, por desgracia eso sigue sucediendo, y desde luego tú has dado en el clavo. La falta de credibilidad tiene que ver sobre todo con esa imagen que ha tenido tantos años la prensa en México, por ejemplo, esa prensa tan clientelar, ¿no? Que vivía básicamente de los convenios de publicidad.
Y ese estigma no se quita porque la credibilidad se pierde de una manera muy rápida y tarda mucho en recuperarse si es que alguna vez se recupera. Entonces, por eso, como tú decías, es difícil que la sociedad tenga empatía con nosotros. Una de las últimas tesis de maestría a las que he acudido como sinodal hace apenas unas semanas reconocía en las mismas declaraciones de los periodistas que los ciudadanos les culpaban y que los ciudadanos además consideraban que se merecían la violencia que se ejerce contra ellos. Entonces, difícilmente vamos a poder quitar ese estigma y vamos a poder lograr el apoyo ciudadano si no recuperamos la credibilidad. Si estamos esperando que los estudios sobre comunicación o sobre periodismo nos devuelvan la credibilidad como periodistas, es algo complicado. Pero lo que sí es cierto es que esos estudios sobre periodismo ponen sobre la mesa ciertas prácticas a la hora de desarrollar el trabajo, por ejemplo, en entornos de violencia. Y esto lo hemos analizado en uno de nuestros últimos artículos, cuando al preguntarles a los periodistas cómo ellos responden a la amenaza del crimen organizado, ellos responden que hay dos vías. Una de las vías es la censura y la autocensura, pero otra de las vías es lo que en inglés conocemos como fact-checking, ¿no? Es decir, ese contraste permanente, el hecho de contrastar y contrastar y contrastar la información hasta que estemos absolutamente seguros de que lo que estamos diciendo es 100% verídico, es 100% cierto. Y ese rigor informativo, que debió ser así siempre para todo, es muy lastimoso que tenga que ser el crimen el que nos obligue a ser rigurosos. Pero desde luego, gracias a ese rigor informativo, es cierto que la amenaza a veces se aleja y de paso el periodista recobra parte al menos de la credibilidad perdida. El fact-checking como verificación. Elba, rápidamente para concluir esta charla, que ya se nos fue media hora volando, sabemos que por ahí está pues próximo un libro con entrevistas a 22 colegas periodistas de distintas partes de nuestro país, de México. ¿Quisieras contarnos un poquito sobre ello? Pues la verdad es que en este caso el contenido de ese libro es tan interesante como peliagudo en muchos casos. Pero lo que sí puedo decir del libro es que los periodistas, lejos de no querer que se publiquen algunas partes de esas entrevistas, consideran que todo lo que me dijeron debe ser publicado porque es la única manera de que se sepa la verdad y la realidad del entorno en el que ellos trabajan. Ese entorno de una dureza extrema y en el que ellos, por cierto, ya que hablábamos de credibilidad y de verificación, ellos aseguran y es evidente que todo lo que dicen ahí es 100% verídico y por eso quieren que se publique así, sin ninguna autocensura por su parte y, por supuesto, de mi parte, ninguna censura hacia ellos. ¿Hay una fecha próxima para el libro? Pues ojalá podamos contar con él para la próxima FIL. Pues yo sigo creyendo que la primera línea de defensa de cualquier periodista es hacer bien su trabajo, y de esto que dices, también es importante. Como periodistas exigimos este ejercicio de transparencia con nuestras fuentes de información y entonces también tenemos que ser congruentes y todo lo que diga un periodista, como somos personas de interés público, entonces tiene que ser público de facto. Elba Díaz Cerveró, de verdad, qué placer haberte tenido aquí, aunque haya sido muy poquito, pero nos da pretexto para volverte a invitar en otro momento. Ojalá. Para que platiques con las audiencias de Periodismo Hoy en todas las frecuencias de Radio Educación. De verdad, muchísimas gracias. Ojalá, el gusto ha sido mío. Muchas gracias a ustedes por invitarme y me encantaría regresar en un futuro. Muchas gracias. Claro que sí, los micrófonos se quedan abiertos. Muchísimas gracias. Bueno, pues sin lugar a dudas, Alexia, este asunto del periodismo como objeto de estudio no lo podemos dejar de lado, porque para poder hacer un periodismo más profesional tenemos que entender al periodismo justamente desde la investigación académica, de desmenuzarlo desde la academia y no quedarnos solamente en la práctica. Esto va a hacer que precisamente el periodismo sea una práctica cada vez más profesional. Y recuerden que si quieren volver a escuchar nuestra conversación con Elba Díaz Cerveró, pues estará disponible en el podcast en nuestro micrositio que se ubica en la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx.
Y bueno, ya casi llegando al final de nuestro programa, vamos con Periodismo en Persona, una sección que escribe Andrés Solís y que está dedicada a una periodista que desde 1994 trabaja como reportera de cultura en La Jornada. Escuchen bien, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Mary McMasters. Nació a miles de kilómetros de distancia, pero hace más de 40 años decidió hacer de esta tierra su casa y hacer de la cultura su lenguaje. Tan mexicana como los tacos. Ella llegó con la intención de estudiar historia y pronto se convirtió en una contadora de muchas historias. Hoy platicamos de Mary McMasters. Mary nació en Watertown, una pequeña ciudad ubicada al norte del estado de Nueva York, Estados Unidos, más cerca de Canadá que del centro financiero más importante del vecino país. Su lugar de origen es una ciudad con historia, creada como una pequeña comunidad en el año de 1800, unos años después de la independencia estadounidense. Y aunque el lugar de nacimiento no marca el destino de las personas, Mary McMasters sí quiso hacer de la historia una forma de vida. En las venas traía una herencia periodística, pues su padre era un reportero que tuvo una importante trayectoria, especialmente en el diario Los Angeles Times, uno de los más influyentes del país. Mary McMasters llegó a México a finales de los años 70 para estudiar Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana, aunque su verdadera profesión era el periodismo. En 1980, hace 42 años, inició su carrera profesional como reportera en el Noticiario Cultural de Radio UNAM, donde estuvo hasta 1981 para tener su primer acercamiento al periodismo impreso. Entre 1982 y 1994, la reportera cultural se integró a la redacción del periódico El Nacional, el último medio impreso editado por el gobierno mexicano y que desapareció en esa década de los años 90. A su salida de El Nacional, McMasters encontró una nueva oportunidad para hacer periodismo cultural en el diario La Jornada, medio para el que escribe desde aquel histórico año de 1994. Las planas de La Jornada han marcado la vida profesional de Mary McMasters. A lo largo de casi 30 años, el diario ha publicado cientos de crónicas, entrevistas, reseñas e historias de la cultura y las artes, especialmente la plástica, que son las preferidas de la reportera. McMasters ha sido narradora de los eventos culturales más importantes del país, desde la inauguración de exposiciones y ferias del libro hasta festivales internacionales como el Cervantino o las muestras de cine de Guadalajara o Morelia. Sus manos han redactado las versiones periodísticas de decenas de conversaciones con personajes de la vida contemporánea como Leonora Carrington, Rufino Tamayo, Spencer Tunick o Francisco Toledo, solo por mencionar algunos nombres. Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio Nacional de Periodismo que otorga la Feria Internacional de la Lectura Yucatán en 2019 y el reconocimiento a su trayectoria, otorgado por el Senado de la República y la Asociación de Comunicadores por la Unidad en 2017. Si algo ha enseñado Mary McMasters es que el periodismo cultural requiere conocimiento de la cultura y las artes, pero sobre todo una enorme capacidad para traducir la apreciación de este mundo en textos bellamente redactados. Y como agradecimiento y reconocimiento a su trayectoria, vale la pena recordar que aunque nació a miles de kilómetros de distancia, Mary McMasters decidió hacer de México su verdadera casa.
Andrés, ya se nos acabó el tiempo de este programa, pero espero que lo hayas disfrutado, así como nuestras audiencias que lo hayan disfrutado muchísimo. Esperamos todos sus comentarios en redes sociales y también sus sugerencias en torno a temas que les gustaría que abordáramos en este espacio. Como siempre, recuerden que bajamos la cortina de este lado, pero nos seguimos la conversación a través de nuestras redes sociodigitales, en Facebook Periodismo y en Twitter @hoyperiodismo. Y como siempre, reiterarles la invitación todos los martes pasadita a las 13 horas para estar platicando aquí a través de todas las frecuencias de Radio Educación. Como siempre, Alexia Cervantes, un placer compartir este espacio contigo. El gusto es mío, Andrés Solís. Nos escuchamos la próxima semana. Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social, Saraí Pérez y Daniel Hernández, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.